en Jerusalén, estaba en la clínica, cuando estaba dando terapias en la clínica, y en eso vino un muchacho de más o menos 19 años. Desde que llegó a la oficina me llamó mucho la atención. Era un muchacho israelí y era una personalidad muy interesante. Tenía muy diferentes facetas en su personalidad. Por un lado, la razón por la que venía a consulta y porque lo habían llamado a que venga a consulta es porque está empezando con un problema de droga. Y su primera presentación obviamente era esa constante o presente adicción a las estupefacientes. A su vez, era un muchacho extremadamente exitoso. Para ser joven y para ser meramente salido, pues obviamente de la escuela, era ya un muchacho con un éxito económico sustancial. Pero por otro lado, un muchacho que muy inseguro, constantemente buscaba la aprobación social, era la típica alma de las fiestas, como se dice, y añoraba una relación con una mujer como nada, quería esa conexión con ella. A su vez, estaba espiritualmente dando bandazos, pero yo diría que bastante perdido. Constantemente con la gente, como les digo, trataba de caer bien, trataba de ser una persona querida, y entre sus hermanos era una increíble jungla, por decirlo así. Eran 5 o 6 hermanos y cada uno pues buscaba otra cosa, había muchos pleitos, y con ese esquema es que llegó a la consulta. Y en eso le hice una pregunta que fue la pregunta que más le dio sentido a todo, y es de lo que quiero hablar. Cuando me presentó todo su problema, le hice una pregunta muy simple, una pregunta de, como se dice, de lo normal, y le pregunté: ¿y cómo te llevas con tu padre? Y las palabras que me respondió a eso fue el comienzo de toda la relación que tuve con él y entender todo lo que me dijo. Me contestó con buen acento israelí: Arturo ein liaba, vezea baya. Me contestó 4 palabras que simbraron muy fuerte en mi persona, porque me dijo muy simple. Me dijo: Arturo, no tengo papá. Y ese es justamente el problema de todo. ¿Qué es un papá? ¿Cuál es la definición de un papá? Un papá es quien nos da seguridad, antes que nada. Es aquella persona que sabemos que cualquier cosa hay alguien atrás de nosotros. Es aquella persona que ante todo podemos sentir que si hago un error, si me falta algo, si en algo la riego, sé que existe alguien que está atrás de mí. Un papá es amor incondicional. Sé que haga lo que haga, voy a tener consecuencias, pero el amor es incondicional. Un papá es quien le da a uno guía, a quien uno le da sentido, a quien uno lo educa a dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir. Un padre es justamente el ejemplo de fuerza, el ejemplo de unión. Cuando un padre vive, una de sus funciones básicas es unir a su familia, es unir a sus hijos, es realmente hacerles ver lo que es importante y lo que es más importante. Y justamente también un padre es quien intenta mermar las diferencias que hay entre sus hijos. Un padre, obviamente, es quien sabe ponerle la pauta a lo que uno tiene que hacer. Avi, este muchacho israelí, me enseñó justamente durante todo ese proceso esta idea: lo que representa un padre y lo que representa la ausencia del mismo. La ausencia de su papá fue lo que lo empezó a meter en drogas. La ausencia de su padre fue lo que necesitó tanta aprobación porque se sentía muy inseguro. Fue muy exitoso porque no tenía nadie más atrás de él. La ausencia de su papá hacía tantos problemas en la familia por la herencia, por lo que el papá quería o lo que no quería.
La ausencia de su papá es lo que añoraba una conexión con algo, porque no tenía la conexión que realmente estaba esperando. La ausencia de su padre es justamente quien por un lado lo hizo una persona tan exitosa, pero por un lado tan vulnerable. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la historia de Abi es la historia de nuestro pueblo. La historia de Abi y lo que es Tisha B'Av es justamente el diagnóstico de lo que nos pasa al pueblo judío. Es el sentimiento profundo y la claridad de la ausencia de un padre. Obviamente es metafórico porque Dios siempre está, pero no se siente su presencia. Y fíjense cómo es lo que diagnostica nuestra historia como pueblo. El pueblo judío es un pueblo ahorita que busca a más no poder ser independiente, tener un ejército fuerte, tener todo tipo de empresas que salen a la bolsa, ser dependiente de todos. Es un pueblo que trata de ser muy rico para nunca jamás. Su inseguridad la traduce en museos, en armas, en ejércitos, en estrategia, en alianzas políticas, porque al final nos sentimos muy inseguros como el pueblo. Anti-defamation leagues, todo tipo de cosas para esa inseguridad manejarla de la mejor manera. Es un pueblo que, si se dan cuenta, lo que más intenta hacer, al igual que Abi, es ir a la ONU y caer bien, tener sus aliados, que nadie nos haga feo. Pero es un pueblo, así como Abi, que estaba lleno en drogas, es un pueblo que de los 15 millones de judíos, posiblemente 1,5 a lo máximo es quien está acercado a la espiritualidad. Es un pueblo que está muy lleno de muchas otras cosas y de mucho materialismo. Es un pueblo que, desafortunadamente por la ausencia de su padre, está lleno de diferencias entre nosotros mismos. Religiosos, no religiosos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas, hasidim, haredim, kippah srugá, ateos, agnósticos, progresistas, y todos quieren representarse 100% como judíos. Es un pueblo que desafortunadamente ha perdido su sentido. Como decía un gran filósofo, es un pueblo con un mensaje, pero que se le olvidó cuál es. El diagnóstico, tristemente, de nuestro pueblo es el mismo diagnóstico de Abi. Es un pueblo que se nos olvidó que tenemos un papá. ¿Y saben lo más triste? Que si se pueden reflexionar cada uno de ustedes en su vida personal, es la forma que pueden extrañar la ausencia de Dios. Porque todo lo que realmente ustedes piden en su vida y les falta, está 100% conectado a la ausencia de Dios. Y es donde los quiero conectar a su ausencia. Fíjense qué tristeza. Cada cosa que pidan en su vida, porque a veces uno dice, pues tengo todo bien, se están casando mis hijos, gracias, no me falta nada. Señores, es tanto lo que nos falta. Piensen en todas las cosas. Si de repente a veces uno ve a Dios muy superficial, bueno, si estuviera Dios sí tendría Shidduch Mija, o si tuviera Parnasá. Ese no es el punto. Si estuviera Dios presente, aunque no tuviera Shidduch Mija, o aunque no tuviera Parnasá, o estuviera enfermo, sentiría que es lo mejor para mí porque me está educando. Al igual que un hijo, cuando ve a su papá que no lo deja salir, sabe que le duele, pero es lo mejor para él. Toda la crisis y todo el dolor y toda la dificultad que vimos todos nosotros el día de hoy es meramente y justamente el reflejo de no sentir la presencia de nuestro Padre aquí. Tisha B'Av viene de la ausencia de un papá. Todos los que no tenemos papá, empezando por mí, esto se entiende muy bien. Se entiende muy bien. Los que sí tienen papá, es a lo que los quiero invitar. A reflexionar realmente que lo que Tisha B'Av significa en profundidad no es ya que venga Dios para que nos salve de todos, ya que venga Dios para que nos vamos a vivir a Israel, ya que venga Dios, eso es meramente el simplemente como casi que llegue la cartera y la protección de un papá. Eso no es lo que significa. Significa una real conexión con Él. Una real conexión a estar vulnerable a su amor, a su cariño, a su disciplina.
a sus valores, a sus principios y a su unión. Pero la diferencia entre Abby y la diferencia entre Dios es una muy grande, y es a lo que quiero empezar a finalizar. Abby, y en dado caso mi papá tampoco, nunca va a regresar. Dios sí está dispuesto a regresar. Y la presencia de Dios es 100% y 100% dependiente de nosotros. Y depende de una cosa: qué tanto nosotros queremos que esté Él acá y qué tanto estamos dispuestos a hacer un lugar y un espacio para que Él se sienta cómodo. La única razón por la cual Dios no está presente en este mundo de una manera sensible, de una manera clara, no es porque Él no quiera estar acá, es porque nosotros, posiblemente una parte de nuestro corazón no quiere que esté por lo que implicaría, y tampoco le hemos dado la estructura para que Él esté aquí. ¿Cuáles son las 3 cosas a las que los invito a hacer para permitir que Él se sienta cómodo estando acá y volver a añorar esa conexión con Él? Antes que nada, pedirlo. Una de las cosas que nos dicen que viene en el examen de vida allá arriba es Tzipita la Yeshua. Señores, les hago una pregunta honesta. Todos los que son religiosos saben que un día vamos a enfrentar un juicio allá arriba, y la primera pregunta, las primeras preguntas es: ¿realmente Dios te va a preguntar, Tzipita la Yeshua? ¿Realmente ya querías que yo me revele y esté contigo viviendo en este mundo? Otra vez, no le vean como que me vas a hablar de mis problemas y de mis broncas. Eso no es el punto. ¿Buscabas realmente mi presencia y que yo pueda estar viviendo cerca de ti? Es una de las 7 preguntas que nos hacen arriba. Y con Dios no se puede mentir. No le podemos copiar al de al lado y no podemos simplemente decir algo por fuera. ¿Qué tanto lo que más añoras, o una de las cosas que añoras, es qué bonito sería o qué increíble sería que ya estuviera aquí conmigo? Punto número 2. Uno ve en el Ramjal, en el Rambam, que la esencia de Dios es que Dios no tiene partes. Dios es uno. Dios, para sentirse cómodo en este mundo, tenemos que hacer un mundo en el cual tengamos también nosotros unión. Es increíble que la razón por la cual no hay Bet Hamikdash es por Sinat Hinam. Sinat Hinam significa la separación de unos con los otros. ¿Qué tanto uno está dispuesto a ser honesto y sensible y a ser capaz de ver que existe otro mundo fuera del de uno, y está dispuesto a encontrar el punto en común y estar unidos unos con los otros? ¿O sigo protegiéndome que no vaya a afectar el otro a mi hijo y el otro a mi hijo y nosotros nos cerramos así, etcétera? Como pueblo, ¿puedo entender que hay gente que es diferente a mí? Porque en la forma en la que no existe unión, Dios no se siente cómodo acá, por una simple razón: porque no queda con su esencia. La esencia de Él es unión, no hay partes. Nosotros tenemos un mundo y una realidad, una comunidad y un pueblo en el que no hay partes. Y finalmente, la esencia de Dios es la esencia de lo que es bondad y perfección. Dios, su esencia es ser bondadoso y ser perfecto. La única forma en que Él se sienta cómodo es cuando ve en este mundo y ve en nuestra comunidad y nosotros mismos qué tanto somos parecidos a Él. No es de dientes para afuera pedirle que venga, es con un real compromiso a que se sienta cómodo. ¿Eso qué significa? ¿Qué tanto en mi vida? El Ramjal explica que cómo sabe lo que es un alma y cómo sabe lo que es un cuerpo. La gente quiere sentirse almas. Dice el Ramjal, la definición de un alma es el koach leitiv uleashlim zulato. Es la capacidad de ser bondadoso con otro y perfeccionar al otro. Eso es bondad, ese es el alma. ¿Cuál es la definición del cuerpo? Arratzón le kabel, las ganas de recibir. Señores, si uno quiere conectarse con su alma, háganse una reflexión diaria. ¿Cuánto en mi vida es las ganas de dar y perfeccionar al otro, o cuánto es ratzón le kabel? En medida que seamos cuerpo, la presencia de Dios se tiene que ir, porque Dios no tiene cuerpo. En medida que seamos alma, la presencia de Dios puede residir acá, porque justamente se siente cómodo. El alma es una pieza de divinidad. El primer lugar para empezar a trabajar en esto, y con esto acabo porque es lo que más estamos viendo crisis según nuestra comunidad y en el mundo entero, es empezando en nuestra casa. Está escrito que justamente la Shekhinah reside en un hogar donde hay Shalom Bait. ¿Qué Shalom Bait? Es el deseo y las ganas de hacer por otra persona y perfeccionar el carácter para que el otro no sufra. Dejemos de pensar que la manera de traer al Mesías es haciendo todo tipo de eventos y todo tipo de cuestiones y todo tipo de estudios, etc. Al final, donde se demuestra todo lo que uno aprende, lo que uno estudia, lo que uno dice, etc., es en los confines del hogar donde uno trata a sus hijos y a su esposa como es.
ahí uno demuestra qué tanta la Shina puede estar presente. Porque la esencia de una persona, como dice Rav Wolbe y Rav Chaim Vital, está en cómo trata a gente en su hogar. Vamos a resumir. ¿Cuál es la esencia de Tisha B'Av? Es como el ejemplo de Abby. ¿Qué tanto estoy dispuesto, anhelando, queriendo y triste que no tengo un papá? Dios no es un abuelito, es un papá. Un papá representa seguridad, amor, guía, unión. Eso es justamente lo que no tenemos y por lo que el pueblo judío se ve como se ve. ¿Cuál es la forma de traer a Dios justamente a nuestra realidad? Es invitándolo a que sea. 1, pidiendo. 2, uniéndonos, que es su esencia. Y 3, siendo justamente lo que Él es, bondadoso y perfecto, empezando en el lugar donde nadie se da cuenta y donde realmente cuenta, que es en nuestro hogar. Que Hashem nos dé la capacidad, la sensibilidad y la honestidad para darnos cuenta cuánto lo necesitamos, cuánto nuestro mundo sin Él no es realmente vida, cuánto estamos buscando en tonterías lo que realmente lo necesitamos de Él y empezar a reflejarlo en donde más necesitamos hacer, que en nuestro propio hogar. Muchas gracias.